Damos gracias a Dios por su vida. Los bendecimos a cada uno de ustedes. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad. La oportunidad de estar en este día aquí, en su presencia. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Salúdense ahí, pues yo creo que Isaías ya está bastante grande para que se quede aquí, pues vamos a invitar a Isaías que se quede hoy acá. Así que Isaías se quedará con nosotros acá, escuchando. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Pues, miren qué bonito mensaje. Dice, porque instrumento escogido me es este. Fíjense que con los varones hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Es un libro, hermanos, que yo, pues, en lo muy especial, me he podido dar cuenta de muchas cosas. De que solo, imagínense que solo ese libro tiene para nosotros. Solo un libro, ese hecho. ¿Cuánto llevamos ya en esto? ¿Como 8 meses? Como llevamos ya 8 meses y todavía creo que vamos a estar como unos 2 meses más. Yo creo que nos vamos a tirar los 10 meses en ese libro. Solo en ese libro, con los varones. Y si de algo me he dado cuenta yo, hermanos, que la iglesia cómo empieza y cuál hay un común denominador. Miren que el Espíritu Santo es mencionado 70 veces en este libro. Solo son 28 capítulos. Si usted saca la perspectiva y la estadística, es muy probable, y no es muy probable, en la Reina Valera del 60, cada capítulo, de hecho, se menciona el Espíritu Santo. En cada uno. Se menciona como Espíritu Santo, pero cuando se dice el Espíritu, en griego es el mismo Espíritu Santo. Entonces, hay 48 ocasiones se menciona como el Espíritu Santo, pero hay 14 que se menciona el Espíritu. Pero cuando nosotros venimos y lo traducimos al griego, esa palabra es el Espíritu Santo. Entonces son más de 70, son 72 veces. ¿Por qué es necesario que yo haga esta introducción? Porque es muy necesario que para que nosotros prestemos atención y entendamos la palabra del Señor, necesitamos estar llenos del Espíritu. Necesitamos tener al Espíritu de Dios en nosotros. Por eso es bien importante que pongamos atención, no solamente hoy, en cada día que usted disponga su corazón a leer la palabra de Dios, es necesario que le pida: Espíritu, háblame, guíame. ¿Por qué? En Juan 14, 25 al 26, dice: les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, miren cómo lo menciona aquí esta versión, la palabra de Dios para todo. El defensor, dice, permítame, déjeme arreglar ahí para que lo vean mejor. Dice, el defensor, dice, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Palabra de quién es esa? De Jesús. Jesús les dice: les estoy diciendo mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo, estará con ustedes. Miren cómo lo llama Jesús, el defensor. ¿Por qué lo llama el defensor? Y fíjense que es bien interesante, porque definitivamente el Espíritu Santo de Dios lo defiende a usted y me defiende a mí. ¿Cómo podrá decir usted? Cuando muchas veces no tenemos que decir, ¿quién nos dice? El Espíritu. Cuando no tenemos cómo defendernos y de repente
se le viene una idea a su cabeza, ¿quién cree que es? Es el Espíritu, porque dice, yo les haré recordar todas las cosas que les he hablado. Entonces, el Espíritu nos defiende. Pero miren también, miren, el Espíritu es muy importante que usted entienda una cosa con el Espíritu Santo, hermano. Que el Espíritu que estuvo con Jesucristo es el Espíritu que usted ha sido sellado. Miren qué cosa más grande esa, que el Espíritu que anduvo con Jesús, que lo guió a Jesús, que le dijo cuándo hablar a Jesús, es el mismo Espíritu con el cual usted ha sido sellado. Y miren, aquí en Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, volvió al río Jordán, y el Espíritu, dice quién lo llevó, el Espíritu lo llevó al desierto. Miren, el Espíritu Santo de Dios lo va a llevar a ustedes a situaciones muy fuertes, situaciones, lugares donde usted no quiere estar, con personas que usted no quiere estar, situaciones, momentos dolorosos donde usted no quiere estar, pero el Espíritu le va a decir, ve. Y mira, aquí lo llevó, el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Arena y un sol que quema. No hay comida, no hay líquido, no hay cómo sustentarse. Pero el Espíritu lo llevó a Jesús ahí. Y se acuerdan de eso, ¿verdad? De esa escena, que cuando se le aparece el diablo y tenta a Jesús, ¿quién le hizo recordar a Jesús la palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Porque con la palabra de Dios fue que el Espíritu luchó. Jesús luchó con el Satanás. Y dice en el versículo 13, dice, y cuando ya el diablo no encontró forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por un tiempo. ¿Quién ayudó a Jesús? El Espíritu. Entonces, hermano, es necesario que usted tenga una vivencia con el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan mucho, si a ustedes les gusta estar mucho en YouTube, les gusta estar en otras redes sociales, encuentren cuántos predican del Espíritu Santo. No, ya no hay muchas prédicas acerca del Espíritu. Todo es filosofía, todo es algo, mis pensamientos, lo que yo pienso, pero ya no es lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Por eso es bien necesario, y miren aquí en Hechos 1:8, por eso es necesario que nosotros vayamos a la Biblia, hermanos. Vayamos a la Biblia. Mire, hay mucha gente que le gusta leer libros que motivacionales, libros aquí, libros allá. Yo le aconsejo algo, hermano, lea primero la Biblia. Y claro, yo no digo que es malo leer otros libros, no, sería muy ignorante yo decir eso. Sería una persona demasiado ignorante decir que no es bueno que lea otro libro. No, es bueno que lea libros, es bueno que lea, pero lea la palabra. Porque miren aquí en Hechos 1:8 dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, dice, recibirán poder, dice, y saldrán, ¿a qué? A dar testimonio de mí. Una de las funciones que Jesús, por la cual dejó al Espíritu Santo, es para que usted salga, yo salga a dar testimonio de Jesús, dice, en Jerusalén, en toda región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Miren qué función más grande que le dio Jesús al Espíritu Santo. Le dijo, ve, vas a ser derramado, pero vas a ser derramado para que mi pueblo, cuando sea derramado por ti, salga. Entonces, otra cosa, por favor, se lo pido, no hable usted si el Espíritu le ha dicho que hable. Mejor quédese callado. Si no sabe qué decir, si no sabe qué actuar, mejor no diga nada, mejor no haga nada. Porque lo que va a quedar en vergüenza.
Por eso es necesario que cuando nosotros salgamos, cuando nosotros dispongamos como iglesia, digamos, ok, hermano, vamos a salir. Vamos a ir a predicar la palabra del Señor. Mire, un día antes, lea, llénese y salga, para que usted pueda fluir, no solamente con lo que usted sabe aquí, con la sabiduría del Espíritu Santo, porque Él va a dar testimonio de usted. Él le hará recordar aquellas cosas que fueron ya escritas, y las que usted ha leído se le recordará. Va a decir, bueno, y a mí, y no ha quedado usted a veces como dice, bueno, y cómo es que yo empecé a hablar y hablar y hablar, hermano. Dice usted, yo no paraba de hablar, y yo hablaba y es el Espíritu. Es el Espíritu que le dice a usted qué decir, qué hablar. Entonces, con esa breve introducción, vamos a pasar al tema. Porque hay un hombre que, hermano, es fascinante la vida de este hombre, de Pablo. Es fascinante. ¿Saben por qué, hermano? Porque Pablo de Tarso, de una ciudad de Tarso, una ciudad, hermano, que se comparaba con Grecia, con Alexandria, en aquellos tiempos con Atenas. Era una ciudad donde había mucha cultura, pero miren, había mucho conocimiento. Por eso Pablo, cuando usted habla y usted dice Pablo, era un hombre muy inteligente, un hombre muy sabio, porque él asistió a una de las mejores universidades regionalmente, internacionalmente reconocidas. Estuvo bajo la enseñanza de aquel rabí llamado Gamaliel, un hombre muy respetado por la sociedad. Entonces, Pablo, en su mucho conocimiento, él pensó que él estaba haciendo lo justo, él estaba haciendo lo que al Señor le iba a agradar. Y Pablo, pues bueno, dice en Hechos 9, 4 a 5, dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien tú persigues. Era tanto el conocimiento que según este hombre tenía, que perseguía la iglesia de Cristo. Porque pensando él en lo que él había estudiado, en lo que él había sido enseñado, era la verdad. Pero el Señor se le apareció. Y miren qué importante ese dato, que dice que cuando él iba en la hora del mediodía, él iba de camino a Damasco, y miren, y el Señor como un resplandor se le aparece y le habla. Y miren qué cosa más fuerte esta, de que todos los que iban con él lo escucharon la voz, pero nadie pudo verlo, solo Pablo. En el versículo 15, 17 dice, el Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y ese es el tema. Este es el tema de hoy, escogido, porque instrumento escogido me es este. Ananías, que era un siervo del Señor, un discípulo del Señor, lo manda el Señor lo escoge a Ananías y le dice, hey, necesito que vayas a la puerta que es la derecha y vayas y te encuentres con Pablo. Y le dice a Ananías, pero con Saulo, pero si no es que persigue a la iglesia. Sí, le dice. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia. Y yo quiero que ustedes lo digan conmigo, en presencia de los gentiles. Digan conmigo, gentiles. De reyes. Y de los hijos de Israel. Miren, gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Gentiles, reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Miren, y esas son palabras de Jesús, palabras de Dios. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo,
El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para qué, hermano, diga ahí, para recibir la vista y qué, ser lleno del Espíritu Santo. No hay nadie sobre esta tierra que hable de Jesús, que hable del Señor, si no está lleno del Espíritu Santo. Por eso aquel que diga, cuando le dice Señor, en aquellos tiempos, cuando digan Señor, Señor, le dije, ¿quiénes son ustedes? Porque han hablado sin ser llenos del Espíritu. Son hombres que no tenían el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para poder comprender lo que el Señor tiene para nosotros y lo que vamos a decir. Porque es muy importante. Miren, cada uno de ustedes, de los que están ahí sentados, tiene un propósito. Yo no lo conozco, pero yo sí les puedo decir y les puedo asegurar que cada uno de ustedes, de los que están ahí sentados, de que yo estoy aquí parado, tenemos un propósito. Tenemos un propósito que Dios lo va a cumplir. Lo quiera usted o no lo quiera, Dios va a cumplir ese propósito. Dios lo va a cumplir. Entonces Pablo, hermanos, Pablo se presenta y va a presentar cinco defensas por lo que lo acusan a Pablo. Pero ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo, es necesario este hombre, me es necesario, y le he guardado para este tiempo porque él va a conocer y va a padecer mis padecimientos? Y yo lo he escogido para este tiempo. Miren, hermano, Pablo fue un hombre que sabía más de 4 idiomas. Un hombre que tenía, mire, y es más, Pablo formó parte del Sanedrín, del concilio de Sanedrín. Pablo era una persona muy importante. Pablo era una persona con mucho conocimiento. Y aquí en Hechos 21, aquí es cuando empieza todo. Cuando empieza todo por la prueba, una de las pruebas más grandes que Pablo va a pasar, pero que ha sido escogido por Dios para ese tiempo. Y miren lo que dice Hechos 21, del 26 al 28. Yo estoy en la palabra de Dios, en la versión Dios habla hoy. Dice, entonces Pablo se llevó a los 4 hombres y al día siguiente se purificó junto con ellos. Luego entró en el templo para avisar cuándo terminarían los días del cumplimiento de la promesa. Es decir, cuando cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda. Estando ya por terminar los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo, lo alborotaron a la gente. Dice, se lanzaron contra Pablo gritando, israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van en contra de nuestro pueblo, contra la ley de Moisés y contra este templo. Además, dice, ahora ha metido en el templo a unos griegos profanando este lugar santo. Miren, en esta parte de la escritura se menciona que Pablo va a pagar lo que se llamaba el voto nazareo. Pablo había hecho una promesa delante de Dios. El voto nazareno era un voto voluntario que no solamente era para hombres, ¿verdad?, sino que también para mujeres, mediante el cual una persona se consagraba. Miren qué importante, este voto nazareno era para apartarse y consagrarse a Dios específicamente, o al servicio especial a Dios durante un periodo determinado de tiempo. Así que Pablo, al terminar esto, él tenía que ir entonces, según la tradición judía, cuando ellos ya estaban por terminar el periodo que ellos habían prometido a Dios, ellos tenían que ir al templo, tenían que raparse la cabeza y ese pelo largo
tenían que ofrendarlo delante del sacerdote en el templo de Dios. Entonces, como Pablo, él no escatimaba hablar de Dios, él andaba predicando la palabra y se encontró a 4 griegos. ¿Y qué cree que hizo Pablo? Los mete al templo. Y era, según las tradiciones judías, era ilegal que usted metiera a un griego o una persona que no fuera judía al templo. Entonces dice, cuando aquí vieron estos 4, ¿verdad? Vieron que Pablo había hecho eso, lo empezaron a atacar. Y más que como le andaban ganas, por decirlo así, le andaban ganas porque él andaba ya predicando acerca de la resurrección, hablando de Jesucristo, encontraron la forma perfecta para poder encarcelarlo. Y aquí es cuando empieza sus defensas, hermano. Aquí es cuando Pablo empieza sus defensas, porque el primero que lo llevan es con el tribuno Lisias. El tribuno Lisias era como una persona de mucha importancia. De mucha importancia. Tenía mucho poder. Tenía mucho poder. Pero entonces lo llevan ante él y le dice, pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, ¿por qué? Porque a Pablo, ¿verdad? Cuando lo ven, hermanos, los judíos iban a matarlo. Dicen que empezaron a apedrearlo, lo empezaron a maltratarlo, de forma que lo querían matar, lo querían destruir a Pablo. Pero entonces, ¿verdad? Los soldados romanos lo agarran. Y dice aquí en Hechos 22, 25, pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, Pablo le preguntó al capitán que está presente, ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano? Y además, sin haberlo juzgado. A ver, ¿usted cree que si usted está en esa posición, donde le están a punto de matar, usted va a recordar la ley? ¿Que usted es ciudadano americano? Si usted está pensando tal vez más en el sufrimiento que lo que va a pensar usted, ¿cuál es la ley a mi favor? Pero ¿quién le recordó eso a Pablo? ¿Quién le recordó? El Espíritu Santo. En el momento preciso, viene y le pregunta, porque saben, hermanos, cuando usted estudie Hechos, y yo le aconsejo que lo haga, y no solo leerlo, sino que estúdielo, váyase a los contextos. En el contexto histórico, un ciudadano romano no podía ser juzgado sin tener un juicio legal. Un ciudadano romano no podía ser juzgado, ni mucho menos ser juzgado por los judíos, tenía que ser juzgado por una corte romana. Entonces, en el momento que ya está atado, está listo para que lo azoten, viene el Espíritu y le recuerda a Pablo, recordad que sos romano. Y le dice al capitán, ¿desde cuándo a los romanos, a un ciudadano romano, lo van a matar o lo van a juzgar sin haber tenido un juicio? Y miren, hermano, por si ustedes no saben, en aquellos tiempos, en el contexto histórico, juzgar a un soldado romano, a un ciudadano romano, sin darle un juicio, era muerte. No importa si usted era el capitán, usted era el tribuno, no importa quién era usted, no importa que usted fuera gobernante, si usted juzgaba a un ciudadano romano y lo mataba sin darle el debido juicio, usted era hombre muerto. Entonces aquí lo podemos ver, dice aquí en Hechos 22, 29, dice, con esto los que iban a azotar a Pablo se apartaron de él, dice, y hasta él mismo comandante, miren lo que hizo, al darse cuenta de que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberlo encadenado. ¿Qué dice Jesús en los primeros versículos que leíamos que era el Espíritu Santo? ¿Cómo lo menciona el Espíritu Santo en la versión Dios habla hoy? El Espíritu Santo, el defensor, dice. ¿Quién defendió aquí a Pablo? El Espíritu, hermanos.
¿Quién le hizo recordar en aquellos momentos difíciles lo que tenía que decir? El Espíritu Santo. Entonces dice, en Hechos 21 del 37 al 38 dice, cuando ya iban a meterlo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón, ¿puedo hablar con usted un momento? Le dice. El comandante le contestó, ¿sabes hablar griego? Entonces, tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4,000 guerrilleros. ¿Saben quién creían que eran los romanos? Que antes de que Pablo pasara todo esto con Pablo, existió un egipcio que se había convertido al judaísmo. Y era uno de esos judíos revoltosos que preparó 4,000 esclavos e hizo una revolución en contra del pueblo romano. Entonces imagínense que este hombre pensó que Pablo era ese. ¿Por qué pensaron que Pablo era ese? Porque Pablo había creado no la misma revolución, sino que venían hablando de él mucha gente, de que él andaba predicando. Entonces, al ver el alboroto de gente, ya había convertido a mucha gente al cristianismo. Entonces, él pensó, el comandante romano pensó que era este egipcio, pero no era él. Entonces, como el comandante no encontró por qué, según él, y como sabía que era ciudadano romano, no encontró cómo hacer un juicio, ok, le dice, bueno, vamos a llevarte ante el concilio, al concilio judío. Y miren que el concilio del Sanedrín, que en griego significa sinedrón, que significa sentarse juntos. Eso es lo que significa concilio. Era un consejo, era una asamblea o un consejo supremo de sabios, miren, y líderes judíos de la antigua tierra de Israel, que funcionando como el máximo tribunal judío y el cuerpo legislativo del pueblo judío. O sea que ellos sí podían juzgar a los judíos, pero no podían juzgar a los romanos. Y miren, este concilio tenía una limitación, que ellos no podían ejecutar a nadie, no podían declarar pena de muerte a nadie. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quiénes fueron los que juzgaron a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? El concilio. Váyase a la Biblia y lea bien. El concilio de Sanedrín juzgó a Jesús. ¿Y por qué creen que lo llevaron ante Pilato? Porque ellos no podían ejecutar a Jesús. Tenían que hacer una orden de los romanos. Y miren, ustedes tienen que entender algo, hermanos, en el contexto histórico. No, hoy sí van a aprender historia conmigo hoy. En el contexto histórico, los romanos necesitaban tener una buena relación con los judíos, porque ¿quiénes eran los judíos? Eran los esclavos. Por eso Roma con el Sanedrín tenían una buena relación hasta cierto punto. Porque ya van a empezar a conocer un poquito más de historia. Entonces, el Sanedrín era conformado por 71 personas. El concilio de Sanedrín eran 70 personas sabias, que de las cuales podrían ser sacerdotes, levitas y ancianos laicos, o a menudo eran maestros y expertos religiosos. Ok, cuando dicen a menudo expertos religiosos, aquí hay dos de la sociedad judía que eran de esta forma. Eran los saduceos y eran los fariseos, que eran los que tenían de mayor conocimiento. Los saduceos, acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en el Espíritu Santo, no creían en los ángeles. Pero miren qué cosa, que los fariseos sí. Pero ¿saben cuál era el pecado más grande de estas dos ramas? Que rechazaban a Jesucristo.
conocían muy bien la palabra de Dios, conocían muy bien la Torá, conocían muy bien la palabra, pero rechazaban a Jesús. Por eso era el pleito con Pablo, porque Pablo estaba exponiendo la resurrección, pero no me voy a adelantar, pero miren, en Hechos 23, del 6 al 9, el 6 y el 9, dice: luego, dándose cuenta de que algunos de la junta eran del partido saduceo y otros del partido fariseo, dijo Pablo en voz alta. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? ¿Cómo se dio cuenta Pablo? Dígame, ¿cómo se dio cuenta Pablo? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Entonces, en voz alta, hagamos ya fariseos y de familia fariseo. Dice: hermanos, dice, yo soy fariseo. Miren cómo es el Espíritu de Dios. Dice, les hace recordar, primero, que nadie sabía que él era romano, ¿verdad? Ahora, segundo, ninguno de ellos, o muchos de ellos, sabían que él era fariseo. Dice, yo soy de familia farisea, dice. Y se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos, dice. Y todos gritaban, y algunos maestros de la ley, que eran del partido fariseo, se levantaron y dijeron: este hombre no ha hecho nada malo, tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. ¿A qué espíritu se refieren estos hombres? El Espíritu Santo de Dios. ¿Es importante o no es importante que tengamos comunión con el Espíritu? Es muy importante, hermano. El Espíritu dice, miren, estos hombres reconocieron que un espíritu. ¿Por qué? Porque ellos venían hablando, como les dije al principio, se menciona más de 70 veces el Espíritu Santo solo en el libro de los Hechos. Significa, y ustedes léanlo, aquí están los varones, ellos no me pueden decir mentiras, ¿verdad? Porque dice, ¿cuántas veces no dicen? Y ellos caminaban con el Espíritu. ¿Le pedían permiso a quién? Al Espíritu. ¿Le pedían opinión a quién? Al Espíritu, para hacer las cosas. Eso lo tuvieron que haber escuchado ellos. Entonces por ello le dicen, hey, mira, mejor no hagamos nada, porque no sea que estemos actuando en contra de Dios. Y aquí está, miren, a la noche, pero, dice, aquí en Hechos 23 al 11, dice, a la noche siguiente, ¿quién se le apareció? ¿Qué dice ahí? ¿Quién se le apareció? El Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Ananías? Me es necesario este hombre porque me va a dar testimonio a mí. ¿A dónde? ¿A quiénes? ¿Y a dónde? A los gentiles, a los reyes y a los hijos. ¿De dónde? De Israel. Ahí está. Confirmando la palabra, profecía, Jesús. Y miren que no le dice, Pablo, ya, o sí, ya, terminaste. No, ánimo. Van a haber pruebas en las que nosotros vamos a estar, que el Señor no te va a librar. Te va a dejar ahí. Pero sí te va a decir, ánimo. Ánimo, sigue. Ánimo, ánimo. Porque van a haber pruebas que usted y yo no vamos a entender. No lo vamos a entender. Vamos a decir, Señor, pero ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mas sin embargo, Dios le va a dar fuerza. Hey, vamos. Porque lo que Dios quiere, hermano, que en los momentos más difíciles nosotros sigamos testificando a Jesús. En esos momentos de dolor, de lloro, de tristeza, Dios quiere que usted siga testificando que ha sido por su gracia y por su misericordia y porque Él ha estado con usted. Pero también dice su palabra que no para siempre se tríe el trigo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo.
Pero aquí viene el tiempo, le dice a Pablo, le dice, ánimo, porque ahora te toca ir a Roma. Hermano, Pablo lo intentaron matar 2 veces ya aquí. Ya lo habían intentado matar 2 veces. E incluso los mismos, que miren hermano, los mismos judíos están preparando una emboscada. Una emboscada y dice, ¿cómo se llama? Y se hacen partner, ¿cómo se dice? Como hacen equipo con este gobernador. Pero a este gobernador le dio más temor hacer eso. Que este fuera muerto, que un ciudadano romano fuera muerto y peor en sus manos. Usted sabe, hermano, es que usted tiene que ir a buscar esa historia, ese contexto histórico, hermano. Sí, por favor, cuando vaya a su casa, tome un tiempo y vaya a leer el contexto histórico, hermano. Va a ser muy importante. Porque, hermano, para un soldado romano, para un líder romano que mataran a un ciudadano romano en las manos de usted, en las manos de ellos, hermano, es que era cuello, era muerte, era muerte, era muerte. Era muerte, pero entonces, aquí bien, vamos, ahora miren, Pablo ante el gobernador Félix, ya no era el tribuno, miren cómo va escalando de poder, ya no era simplemente el comandante, no era simplemente el tribuno, no era solamente el concilio, no, ahora va al gobernador Félix, y le dice el tribuno, pero lo que sí confieso es que sirvo, pero bueno, perdón, aquí ya está ante Félix y viene y le dice, pero lo que sí confieso es que sirvo a Dios de mis padres de acuerdo con el camino, con el nuevo camino que ellos llaman una secta, porque creo todo lo que está escrito en los libros de la ley y de los profetas. Aquí está hablando Pablo delante del gobernador Félix. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ahí nuevo camino? ¿Qué creen que se refiere? Al nuevo evangelio, al Nuevo Testamento. Entonces dice el 15, el versículo 15 del capítulo 24, dice, y tengo lo mismo que ellos, dice. ¿De quién? De los fariseos y los saduceos. La esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, perdón, de los fariseos. Y tengo los mismos que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Entonces dice en el versículo 22, dice, al oír esto, Félix, como estaba bien informado del nuevo camino, dejó del asunto pendiente y le dijo, cuando venga el comandante Lisias, me informaré mejor de este asunto de ustedes. Cuando dice el comandante Lisias, era el tribuno, el que ya se había defendido anteriormente y que no encontró nada en contra de Pablo. Pero entonces viene Félix y se mira, y cuando se dice con Félix, hermano, Félix él se llamaba Antonio Félix. Fue el procurador o gobernador romano de la provincia de Judea. Entonces, Félix, hermano, él conocía de Dios. Él conocía, porque como era la provincia judea, para entender a los judíos, él tenía que empaparse de la cultura judía. Entonces, Félix ya había escuchado de Dios. Ya había escuchado de un tal Jesucristo. Ya había escuchado del camino nuevo. Ya había escuchado él. Porque su sede estaba en Cesarea y poseía la autoridad para juzgar y sentenciar a los ciudadanos romanos, como era el caso de Pablo. Él tenía esa potestad. Pero él tenía un problema. Hay estudiosos de la Biblia, como fue Tácito y Josefo, que él era un hombre cruel. Félix era un hombre cruel, hermano. Era un hombre muy corrupto. Era corrupto.
que incluso dice sedujo a Drusila, la hija de Herodes Agripa I, para que se casara con él. Drusila luego va a aparecer aquí en este relato. Pero miren, era tan corrupto este hombre que miren lo que dice aquí en Hechos 24:24. Unos días más tarde llegó otra vez Félix, dice. ¿Junto a quién? Junto a Drusila, su esposa, que era judía. Otro punto más a favor del por qué él conocía acerca de la religión judía, de las costumbres judías. Y dice, y mandó Félix a llamar a Pablo y escuchó lo que éste decía acerca de la fe en Jesucristo. Y miren aquí, y subrayen este verso 25, dice, pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, del dominio propio y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo, vete ahora, te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Rechazó el evangelio, rechazó la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres no rechazan hoy la palabra de Dios? Mire, Dios tiene tanta misericordia, aún de estos líderes políticos, líderes mundiales, que levanta hombres como Pablo, que les van a hablar de Jesús. Pero como están tan llenos de corrupción, están tan llenos de cosas malas, su mente y su corazón están entenebrecidos. Y no les entra, hermano. Pero se cumple lo que Jesús le había dicho a Ananías, este hombre me va a ser útil, porque va a hablar de mí ante reyes, gobernantes. Aquí está Félix. Y miren que le dije, te voy a soltar después. Como no le encontró, miren, es que pobre Pablo, hermano, no le encontraban motivo para estar encarcelado, pero lo mantenían encerrado. Pero ¿saben por qué lo mantenían encerrado? Porque Dios lo estaba guardando. Porque mientras él estaba ahí, los judíos, si ustedes leen todo ese capítulo, dice que los judíos preparaban una emboscada. Preparaban una emboscada para matar a Pablo. Mas sin embargo, Félix lo deja encarcelado aproximadamente 2 años. Imagínense, 2 años encerrado. De puro gusto, porque no le encontraban. No le encontraban motivo para estar encarcelado. Pero miren, y eso es lo que le pasa al hombre. Porque exactamente esos 2 años es lo que duró Félix en la gobernatura. Lo quitan. Pero antes de quitarle la gobernatura, él hace, como le gustaba quedar bien con los judíos, él hace un trato con los judíos, que lo iba a dejar siempre encerrado. Aunque no tuviera nada en contra de él, lo iba a seguir. ¿Por qué? Acuérdense lo que les dije al principio. Roma necesitaba tener una buena relación con los judíos, porque para mantenerlos siempre, mantener el poder sobre ellos. Por eso hacían ese tipo de relación. Por eso existía ese tipo de relación. Pero Pablo, entonces, Félix se va y llega el otro gobernador, que es el gobernador Festo. Este era totalmente diferente. Este era totalmente diferente que Félix. A este sí era un poco más justo. Este era un hombre más correcto. Pero tenía una debilidad. Él no conocía absolutamente nada de las políticas judías. Entonces Pablo empieza a hablarle a él y él dice, bueno, yo no entiendo nada de lo que está hablando este hombre. Y así lo podemos ver aquí en Hechos 25, en el capítulo 25, verso 6 dice, Festo estuvo en Jerusalén unos 8 días más y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente ocupó su asiento en el tribunal y ordenó que le llevaran a Pablo.
porque ya había estado 2 años. Y dice, ¿y este hombre qué tiene? Si es ciudadano romano, ¿por qué está todavía encerrado? Entonces dice que Pablo por su parte decía en su defensa, mira, yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador romano. Pablo seguía fiel a su postura. Y es así como nosotros, hermanos, debemos de mantenernos siempre fiel a nuestra postura. Porque miren, vamos a encontrar quien hable de nosotros. Vamos a encontrar gente que quiera actuar en contra de nosotros, culparnos de algo que nosotros no hemos hecho, meternos en problemas que nosotros no hemos ocasionado. Pero Pablo era un hombre honesto y se mantuvo con esa postura hasta el final. Miren, si usted y yo queremos que el Señor se mantenga hasta el final con nosotros, hermanos, seamos rectos. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes en la roca eterna. ¿Quién es? Que se llama Jesucristo. Mantengámonos firmes. Entonces, hermanos, aunque usted lo acuse, usted siga firme. No se deje. Siga firme. Porque si usted no ha cometido pecado, si usted no ha cometido el error, si usted no ha cometido ninguna falta, créame que tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores al lado suyo. Y nada ni nadie lo podrá separar de ahí. Nada ni nadie. Pero hay que mantenernos firmes. Hay que mantenernos firmes porque miren lo que dice aquí Pablo. Siempre confeso, dice. Pablo le contestó y dice, estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado. Como bien sabe usted, dice, no he hecho nada malo. Él ya sabía. ¿Por qué? Porque ya venían de haberlo juzgado. El otro Félix le tuvo que haber dicho el por qué lo estaban queriendo juzgar. Pero dice, no he hecho nada malo en contra de los judíos. Si he cometido algún delito, miren, y esto es lo que yo quiero que ustedes se graben también y subrayen, lo dice. Miren la actitud de Pablo. Si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir. Hermano, si usted usted necesita algo o lo están acusando, no vaya a mentir, hermano. Lo que pasa es que si no miento, no voy a tener acceso a ese beneficio. Bueno, no mienta, hermano. No mienta. No mintamos. Lo que es del César, es del César. Lo que es de Dios, es de Dios. Paguemos nuestros impuestos, hagamos las cosas correctas en este país. Y créame que el Rey de Reyes y Señor de Señores siempre usted lo va a tener al lado suyo. Pero tenemos que hacer las cosas correctas. No inventemos o no querramos justificarnos a nosotros mismos. Mejor seamos como Pablo dice, bueno, si he cometido error, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando uno comete un error? Aceptar sus errores, bajar la cabeza y decir, lo siento. Y recordar siempre que toda acción tiene una consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. Toda una acción tiene una reacción. Todo. Y esto es un consejo para todos. Toda acción que nosotros hagamos, sea buena, sea mala, vamos a tener una reacción y va a haber una consecuencia. Una buena o una mala, pero va a haber una consecuencia. Entonces Pablo aquí dice, hey, yo no me niego a morir, pero si no hay nada de cierto en las cosas que me acusan, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Pido ser visto por el emperador. Aquí cuando Pablo ya toma esa actitud, ya está como, no, llévenme. Ya vi que nadie de ustedes va a hacer nada por mí. Y si ustedes están esperando de que yo me eche la culpa y que yo acepte que yo hice cuando no he hecho nada de eso, no le he faltado el respeto ni a los judíos, ni a los romanos, ni a este juzgado, llévenme con la máxima autoridad que estaba en Roma. Y aquí viene lo interesante, hermano.
Porque volvamos a recordar, ¿ante quiénes iba a estar Pablo? Que Jesús le profetizó. Ante reyes. Ahí está ya ahora, ante el rey. Rey Agripa II. Y miren que, como les dije, vamos a aprender historia. ¿Ustedes saben quién era Rey Agripa II? Nada más y nada menos que era hijo de Herodes Agripa I y era bisnieto de Herodes el Grande. ¿Quién mandó a matar a Jesús cuando era bebé? Herodes el Grande. ¿Quién mandó a matar a Juan el Bautista? Herodes Agripa I. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta dinastía conocía de Dios. ¿Quién estaba casada con Félix, el gobernante? Drusila, hermana de Agripa II. ¿Ya ven cómo va a estar todo? Dios quiso tener misericordia con estos hombres. Dios quiso tener misericordia con estos hombres. Levantó a un hombre, a Pablo, que nadie creía que podía ser usado por Dios. Incluso Ananías dijo, a este se ha matado de nuestra gente. ¿Quién le puede decir a Dios qué hacer o no hacer? Hermano, no tratemos de analizar con Dios. No tratemos. Créanme que ya lo he intentado algunas veces y nunca gano. Por eso es importante que ninguno de nosotros juzguemos. Cuando usted vea entrar a una persona por esa puerta, no juzguemos. Porque no sabemos qué puede hacer ese hombre, porque este instrumento escogido, como dijo de Pablo, un hombre que asesinó judíos sin clemencia. Pablo aquí en el capítulo 26 menciona que incluso a Esteban, cuando lo estaban matando, él estaba ahí presente. Hermano, Pablo, el perito arquitecto de la iglesia de Cristo. No juzguemos. No juzguemos. ¿Quién puede usar a quién el Señor puede usar? Él puede usar a quien quiera. Usó a un animalito, a un burrito. Usó a este hombre que nadie hubiera podido creer de que este hombre, con la autoridad que tenía, con el conocimiento que tenía, con el poder que tenía, iba a caer a los pies de Cristo. Es que, hermanos, cuando la verdad de Cristo llega a nuestras vidas, no hay quien pueda, no hay un corazón, no hay una alma que pueda oponerse a ese amor, a esa verdad. No hay nadie. Y miren, entonces él era el hijo de Herodes Agripa I y bisnieto de Herodes el Grande. Fue educado en la corte imperial de Roma y mantuvo una fuerte postura prorromana durante su vida, lo que influyó en su gobierno y decisiones. Pero miren, ¿se acuerdan ustedes que dentro del concilio de Sanedrín habían 71 personas, verdad? 70 que podían ser sabios, podían ser estudiados, podían ser los de la tribu de Leví, ¿verdad? Y había el sacerdote. ¿Quiénes creen ustedes que ponían a los sacerdotes en ese consejo? Los reyes. Los reyes tenían la autoridad para decir, usted va a ser el sacerdote. Solamente ellos. No eran los propios judíos,
era el rey romano el que tenía esa autoridad para escoger el sacerdote. Miren cómo va la historia. Miren cómo va la historia. Por eso, dice, generaba impopularidad entre los judíos. Porque ellos, dicen, tenían el control sobre el templo de Jerusalén y la potestad de nombrar y de poner a los sumos sacerdotes. ¿Qué dice de eso? Ya vamos entendiendo un poquito más y espero que lo vayan entendiendo. Sé que es mucha historia, pero es bueno que traiga todo esto a contexto para que usted vea cómo Dios trabaja. No para que diga, ay, si de verdad el hermano estudió bien el tema. No, para que usted conozca de dónde viene todo, cómo Dios trabaja. Cómo Dios trabaja. Y lo que parece, lo que para usted pareciera ilógico, para Dios todo es lógico. Para lo que uno parece de que, ¿por qué está haciendo esto? Recordemos que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Fácil. Algo más, porque aquí la van a ver. Ellos tenían, ¿se acuerdan que Dursila era hermana de ellos, verdad? Pero aparte tenía otra hermana que se llamaba Berenice. Y miren qué tipo de hombres son estos. Que muchos historiadores, incluyendo Josefo, dicen y escribieron en la historia de que ellos tenían una relación sentimental, hermano con hermano. Miren lo que se daba dentro de estas sociedades. Berenice luego se casa con un hombre llamado Tito, un hombre poderoso, pero ¿qué creen? Era tanta la atracción con su hermano que siempre volvía con su hermano. Entonces, veamos qué tipo de familia era esta, ¿verdad? Pero más sin embargo, miren lo que dice aquí. Leamos Hechos 25-22. Dice, entonces Agripa le dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, dice. Y Festo le contestó, mañana mismo lo oirás. ¿Por qué? Porque aquí el rey Agripa estaba como fascinado del por qué, él quería entender también del por qué nadie podía encontrar algo en contra de este hombre. Entonces dice, y dijo en el versículo 24, y dijo, Rey Agripa y señores que están aquí reunidos con nosotros. Ahí tienen a ese hombre. Todos los judíos me han traído acusaciones contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, y no dejan de pedirme a gritos su muerte. Incluso en frente del rey Agripa se juntaron los judíos a seguir acusando a Pablo. Era un deseo increíble de los judíos de querer matar a Pablo, de querer deshacerse de él. Era impresionante cómo hombres que supuestamente al servicio de Dios querían la muerte de otro hombre. Y aquí en Hechos 25, el 26 y el 27 dice, pero como no tengo nada concreto que escribirle a mi señor en el emperador acerca de él, lo traigo ante ustedes y sobre todo ante ti, oh rey Agripa, para que después de interrogarlo tenga yo algo que escribir, pues me parece absurdo enviar un preso y no decir de que estar acusado. Aquí Festo es el que está hablando, porque Festo, no entendiendo absolutamente nada de la cultura judía, no entendía lo que estaba pasando, no entendía las acusaciones, por eso le dice al rey Agripa, bueno, yo espero que tú, porque tú sí conoces de esto. Y miren, para poder ir a Roma y estar ante el emperador, tenía que llevar una carta. Y aquí volvemos otra vez al contexto. Esa carta que se enviaba al emperador, tenía que haber un motivo. No se podía mandar a juicio delante del emperador
a nadie sin llevar una carta explicando el porqué. Y por eso le dice aquí Festo a Agripa: hey, escúchalo y dime tú qué escribir, porque no encuentro nada en contra de este hombre. Y él sabía que una de las penalidades de ir, de llevar o de enviar a un preso delante del emperador sin ninguna carta era destitución de su poder político y cuello. No, si vamos a salir bien estudiosos ahora. Contexto histórico, hermanos, para que usted pueda comprender lo que Dios hace, la maravilla de Dios. Y dicen: no hemos encontrado, pero están asustados porque no pueden. ¿Qué le vamos a decir al emperador? Y ellos sabían. Llega Pablo, envían a Pablo, y no hay una carta de recomendación o de explicando el porqué, cuello y destitución. Bueno, definitivamente, vaya muerto que va a estar gobernando, ¿verdad? Pero bueno, miren, como ya les dije, el rey Agripa, él era entendido, era un hombre con mucho conocimiento. Él fue estudiado en la más élite de la sociedad romana, pero también judía. Él tenía el conocimiento de sus abuelos, de su papá, que habían venido desde la época de Jesús, cuando Jesús estaba bebé, que lo querían matar. Ya habían escuchado de quién estaban hablando. Entonces, y aquí sí, hermanos, si no me han puesto atención en todo lo demás, aquí sí póngame atención. Por aquí entra lo bueno. Pablo expone lo que Jesús hizo en su vida, su testimonio, 3 veces. 3 veces en el capítulo de los Hechos. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y aquí en el capítulo 26. 3 veces. Miren, hay gente que cuando se para aquí, lo que predica es su testimonio. Oh, viene el hermano a dar testimonio. Oh, viene el hermano a dar testimonio. Miren, los testimonios son buenos. Pablo aquí lo demuestra. En un mismo capítulo, 3 veces, él expone su testimonio. 3 veces. Delante de 3 diferentes personas. Es bueno dar testimonio. Y mire, cuando usted pueda, dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Dé testimonio. Para que la gente entienda de dónde viene usted. Es bueno, pero no es todo. Porque ahí es donde entra lo contrario. Hay gente que se dedica solo, viene el hermano a dar su testimonio y la palabra. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿qué es más importante? ¿Su testimonio, mi testimonio o el testimonio de Cristo? ¿Y dónde está ese testimonio? En la Biblia. Entonces, si es bueno, hable. Cuando tenga oportunidad de estar en un púlpito o de estar en un lugar, diga el testimonio, pero hable la palabra. Siempre meta la palabra. Siempre meta la palabra, porque no hay otro testimonio más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran testimonio. Entonces, Pablo aquí viene, miren, y leamos. Dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: jaja, puedes hablar en tu defensa, le dice. Pablo alzó la mano y los calló, porque una de esta señal era de callarse. Cuando levantaban la mano era de callarse. Entonces dice, y empezó a hablar así: me siento feliz de poder hablar hoy delante de su majestad, oh rey Agripa. Le dice: para defenderme de todas las acusaciones que los judíos han presentado contra mí, sobre todo porque su majestad conoce las costumbres de los judíos y las cosas que discutimos. ¿Quién era el que ponía a los sacerdotes? El rey. Este rey Agripa II conocía las costumbres judías. Y aquí como que Pablo dice aquí lo agarré yo. Entonces dice: por eso le pido que me oiga con paciencia. ¿Cómo se debe haber sentido este rey cuando Pablo lo está desnudando en medio de todos? Porque él sabía quién era. Pero dígame otra vez, ¿quién le dijo a Pablo qué decir, cómo hablar?
El Espíritu de Dios, porque estos hombres eran llenos del Espíritu, hablaban lo que el Espíritu les decía que hablara. Entonces, miren aquí en el 17 y en el 18 del capítulo 26 dice, porque aquí Pablo empieza a contar sus testimonios nuevamente, de cómo el Señor, que cuando él mataba a los judíos, él iba con cartas de los políticos y cartas de los grandes judíos, de los líderes judíos, los mandaba con esas cartas a que fueran a Damasco, al extranjero, a matar gente, a matar cristianos. Entonces él sigue, pero en una de esas y aquí empieza en ese relato que él está dando de su testimonio, aquí quiero mostrar esto que dice, lo que Jesús le dijo, dice, te voy a librar de los judíos y de los también no judíos, a los cuales ahora, dice, te envío. Estas son palabras de Jesús cuando el Señor lo transformó su vida, dice, te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más miren, y ahí está el concilio, ahí están los judíos como pueblo, y ahí está el rey Agripa, y está Festo, y está Berenice, la hermana de Agripa. Miren, entonces le dice, miren lo que Pablo diciéndole a él, entonces Dios me dijo, dice que no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, dice, sino que sigan a Dios, para que crean en mí, dice, y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Miren lo que le está diciendo Pablo. Ya les di un concepto de quiénes eran los que estaban ahí. Ya les expliqué quién estaba en el concilio. Les expliqué quién era el rey. Les expliqué quién era el gobernante. Dios les está dando otra oportunidad. Los abuelos, el tatarabuelo de este hombre había querido matar a Jesús. Mataron a Juan el Bautista. Y uno podrá decir, pero ¿y por qué Dios le quiere perdonar la vida? Porque así es nuestro Dios. Él no hace distinción entre romano, griego, judío, negro, blanco, latino, asiático, africano, asesino, hurtador, mentiroso. Él no hace acepción de personas. Y por eso, hermanos, en los últimos tiempos, no habrá nadie que diga, yo no escuché de Dios. Aquí estos hombres habían escuchado de Dios. Dios les dio la oportunidad de haber escuchado, de tener la salvación. Y miren lo que dice después. Por este motivo los judíos me arrestaron en el templo y quisieron matarme, dice. Pero con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora, dice. Hablando de Dios a todos, dice. A pequeños, a grandes. Nunca les digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Eso era para los saduceos y era para los fariseos, que ellos dice que eran expertos en la Torá. Entonces no había nada de lo que los profetas habían hablado. Pero como ellos no querían reconocer a Jesús, porque ¿de quiénes hablaron los profetas? De Jesús. Toda la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis se habla del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible entonces que estos hombres que eran tan buenos para estudiar, ¿por qué? Porque querían rechazar a Jesús. Rechazaban a Jesús. Entonces, pero miren, y aquí viene lo más importante, hermano. Dice que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar y que anunciaría la luz de la salvación tanto a nuestros pueblos como a las otras naciones. Dicen que cuando Pablo dijo esto, dicen que gritaron. ¿Cómo es posible que tú digas tanta barbaridad? Le dijeron los saduceos y los fariseos. ¿Cómo es posible que tú digas tal cosa? Pero miren, Pablo, refiriéndose a quién, al rey, le dice
¿Cree su majestad lo que dijeron los profetas? Mire la autoridad de Pablo, le dice, yo sé que lo cree. Wow. O sea que el rey Agripa conocía de Jesús. Conocía a Jesús. Y crea, según los historiadores, crea en Agripa un conflicto. ¿Quién le da testimonio a Pablo de que este hombre conocía a Jesús? Díganme ustedes, ¿quién le da a Pablo? El Espíritu Santo, gracias hermano. El Espíritu Santo de Dios. Pero entonces Agripa le contesta, y miren qué contestación, hermano. ¿Piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? Ese hombre conocía quiénes eran los cristianos. Porque ¿se acuerdan ustedes que los cristianos se dieron a conocer hasta en el capítulo ¿qué? 4 de Hechos? Que se le llama por primera vez cristianos. ¿Cómo sabía entonces Agripa que lo que le estaba hablando Pablo era acerca de los cristianos? Conocían, hermano. Por eso Dios le dice, tú vas a estar ante los reyes, le dice. Porque Dios no hace excepción de personas. No hace excepción de personas. A Dios no le importa eso. Lo que Dios quiere es que se salven, que todos nos salvemos. Y por eso Dios lo puede levantar a usted. Lo puede levantar a usted. Para que se pare delante de quién? Del dueño de su compañía. De su jefe, que es un alto ejecutivo. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Va a doblarse delante de él? ¿O va a permanecer? Contéstese usted. Cada uno de ustedes sabe cómo va a actuar. Pero lo que yo sí les puedo decir, hermano, actuemos, hablemos. No importa de quién, enfrente de quién esté usted. Hablemos. Porque hay mucha gente que conoce de Dios, que ha escuchado de Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu, qué dice? ¿A quién transfirió de un lugar a otro? No fue Ananías. Y se fue a encontrar con aquella mujer de Etiopía que iba leyendo. Felipe, que iba leyendo, perdón, gracias Néstor, que iba leyendo. Y que dice que el Espíritu, ¿qué? Lo pone ahí. Lo transportó. ¿Quién lo transportó? El Espíritu. Dios lo puede usar a usted, hermano, de diferente forma. Ese Dios no ha dejado de ser. Él va a ser por siempre y por la eternidad. Aquellos que dicen que los milagros no existen, que ya fueron, no crean en eso. Los milagros siguen siendo. Solo miren a que tiene la par. Ella es un milagro, él es un milagro, porque estamos vivos. Si no fuera por Cristo, ninguno de nosotros estuviera aquí. Entonces, ¿existen o no existen los milagros? Siguen los milagros, hermano. Entonces, hermano, aquí dice, ¿piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? Miren la contestación. Y quiero que lean ese párrafo ahí. Dice, en Hechos 26, versículo 29. Pablo dijo, que sea en poco tiempo o en mucho tiempo, quiera Dios que no solamente su majestad, sino también todos los que están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Hermano, es que hasta se me para todo. Tremendas palabras, hermano. ¿Quién se para delante de un rey a decirle, sea ahorita o sea mañana, pero que usted, todos los que me están escuchando,
lleguen a ser como yo. No se refiere a que sea grande en palabra, no, sean salvos. Miren, hermanos, y los que me están escuchando, busquemos a Dios, aceptemos a Jesucristo. Dios nos está dando tiempo, Dios le está dando tiempo a usted para que salve su vida. Este tiempo va a pasar, este periodo de gracia va a pasar. Y luego vendrá, ¿se acuerdan de Joel 2 cuando lo leíamos al principio? Gran día. El gran día viene, hermanos, donde ya no va a haber tiempo. Mientras usted tenga tiempo, y escúcheme los que no han aceptado a Cristo, si usted no ha aceptado a Cristo, escójalo, acéptelo. No por quedar bien, no, para que salve su vida, salve su alma. Porque dice aquí, miren, Dios le dio la oportunidad al rey ese, a los del concilio, a los judíos que estaban ahí. Y no fue lo mismo que le dijo en el capítulo 4 que leíamos. Instrumento me ha sido este para llevar la palabra, ¿a quién? A los judíos, a sus hijos, a reyes, a romanos, a todos. Ahí está cumplida la palabra del Señor, la profecía del Señor. Amén. Ahí está cumplida, hermano. Ahí está cumplida. Conclusión, y voy cerrando mi Biblia. Miren, después de todo esto, dice que llevan a Pablo a Roma. Lo llevan y pasan un naufragio y pasan muchas cosas, pero al final llega Pablo a Roma. Y cuando llega Pablo a Roma, se vuelve a encontrar con los judíos que están en Roma. Y les vuelve a hablar de las cosas que había hecho el Señor. Y les vuelve a testificar que nunca pudieron encontrar nada en contra de él. Pero miren lo que le dijo Pablo al final a estos hombres. Les dijo, en Hechos 28, y subrayen este verso, Hechos capítulo 28, del versículo 25 al 28, y ahí tengo una referencia que ustedes van, porque las palabras que les habla Pablo, ¿quién les va a recordar lo que ya está escrito? ¿Quién se lo va a recordar? El Espíritu Santo. Pues es exactamente lo que el Espíritu le dice. Mira, léeles Isaías, dile lo que dice Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Le dice, léeles. Y esto es lo que le dice, y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse, dice. Pablo les dijo solamente esto, dice, bien habló. ¿Quién les habló? Lean aquí conmigo, ¿quién les habló? El Espíritu Santo a los antepasados de ustedes, que por medio del profeta Isaías, a ver, ¿quién les hablaba entonces a los profetas? El Espíritu Santo de Dios. Aquí nuevamente se confirma que el que les daba la sabiduría a aquellos profetas era el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías diciendo, anda y dile a este pueblo. Y es lo mismo que yo les quiero decir a ustedes hoy. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está tan entropecida, dice, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados para que no puedan ver, ni oír, ni puedan entender. Para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos y ellos sí escucharán. Tremendo. Tremendo, hermanos. Tremendo lo que el apóstol Pablo le habla al pueblo judío. Hermano, y no fue lo mismo que Jesús les dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise yo
juntarte como la gallina junta sus polluelos. Pero antes de eso, ¿qué es lo que le dice? Tú que matas a los profetas. ¿Y no era lo mismo que querían hacer con Pablo? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que será? La palabra nunca deja de ser. La palabra de Dios es la misma de ayer, la misma de hoy, y aunque usted ya no esté aquí, va a seguir. Así que no nos perdamos la oportunidad. No nos perdamos la oportunidad, hermano. Y si usted pues desea aceptar al Señor o se quisiera reconciliar, hermano, porque hay muchos también que han caminado. El rey Agripa escuchó. Él había escuchado. Tuvo la oportunidad y no se reconcilió, no quiso conocer a Jesucristo por quedar bien con la sociedad. ¿Por qué usted no se reconcilia hoy? Por quedar bien con el mundo, por lo que ofrece el mundo. Miren, lo que trae el mundo es muerte. Dios ya ha hecho la maravillosa obra en su vida. Busquemos del Señor. Cierren sus ojos. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad maravillosa, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor derrames de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, de que perdone nuestras ofensas, Señor. Que aunque estemos caminando mal, Señor, o que hayamos caminado mal, Señor, tú nos perdones, Señor. Queremos vivir, Señor, como verdaderos cristianos, Señor, como tú nos mandas en tu palabra, Señor. Tú nos das tiempo hoy para que vengamos al arrepentimiento, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de sus corazones, Señor. Tú conoces los corazones de cada quien, Señor. Tú conoces quién tiene el deseo, Señor, de volver a ti, Señor. Tú conoces bien los corazones de ellos, Señor, sus deseos. Solamente tú puedes moverlos, Señor. Nosotros no podemos. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, Señor, individualmente, es acercarnos a ti, Jesús. Acercarnos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, que sabemos que tú, Señor, no lo rechazas, Padre. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor. Yo te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, Señor. Mira sus corazones, Señor. Mira sus vidas, Señor. Mira sus pensamientos, Señor. Míralos, Señor. Mírame los míos, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que no pares, Señor, de mandar tu palabra a esta iglesia, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, a mis hermanos que nos ven, Señor. Que la palabra tuya, Señor, siga permaneciendo, Señor, y prevalezca, Padre. Y prevalezca, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que puede convencer del error aquellos corazones, Señor, que están duros.
Nosotros no podemos convencer a nadie, Señor, pero tú, tu Espíritu sí convence de error, Señor. Y yo te pido, Señor, que guardes a mis hermanos y a todos aquellos hombres y mujeres, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor, o que lo están escuchando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, así como, Señor, Ananías, Señor, llegó aquel hombre, Señor, a Saulo, Señor, y le predicó, y dice que fue bautizado, Señor, y que fue lleno en ese mismo instante de tu Santo Espíritu, Señor. Todo aquel hombre, varón o mujer, Señor, que quiera arrepentirse, Señor, convéncelo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Oh, Hijo de Dios, te alabamos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús. Oh, yo sé lo que vas a hacer en este lugar, en los corazones, Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús. Dígale, iglesia, yo creo en ti, lo que vas a hacer, en lo que estás haciendo en mi vida, en la vida de los míos. En el nombre de Jesús, Señor, creemos como iglesia en lo que estás haciendo en medio de nosotros, Señor. La gloria y la honra sean para ti, Jesús, Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor. Dale palmas fuertes al Señor en esta tarde. A Él sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Bendito seas tú, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Que el Señor le bendiga, hermano. Que el Señor lo lleve con bien. Y que sea el Espíritu Santo que pueda ministrar su corazón cada día. Que el Señor le bendiga, hermano. Bendiciones.